¿Te atreverías a entrar a un lugar donde el aire está impregnado de miedo y el tiempo se convierte en un castigo eterno? Existen prisiones donde cada día es una batalla entre la cordura y la locura, donde los más fuertes imponen su ley y la muerte ronda a cada instante. Estos centros penitenciarios, repartidos por todo el mundo, no solo encierran a los peores criminales, sino que son ellos mismos un infierno que pocos conocen. Desde celdas donde ocurren en silencio torturas inimaginables hasta pasillos infestados de violencia y abandono, estos lugares ocultan secretos que han marcado la historia con sangre y desesperación. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente sucede detrás de estos muros? Porque una vez que comiences no podrás apartar la mirada. ¿Cómo es una prisión que los mismos presos controlan? La prisión de San Pedro, en La Paz, Bolivia, es un lugar único en el mundo donde los reclusos tienen el control total sobre la vida interna. No existen guardias que supervisen las actividades cotidianas ni oficiales que impongan disciplina. Aquí, una compleja estructura de poder interno, dirigida por comités de reclusos, establece las reglas. Lo más sorprendente es cómo este lugar ha desarrollado un sistema económico y social que recuerda a una pequeña ciudad, aunque bajo las sombras de delitos pasados. Fundada en 1895, San Pedro fue diseñado para albergar a 500 reclusos, pero hoy acoge a cerca de 3.000. Este hacinamiento, aunque problemático, no es lo más peculiar. Los presos deben comprar o alquilar sus celdas para tener un lugar donde dormir. Además, deben buscar ingresos a través de negocios internos o trabajos dentro de la prisión. Los sectores de la cárcel están divididos según niveles socioeconómicos. Los más privilegiados viven en espacios equipados con baños privados y televisión, mientras que los menos afortunados deben sobrevivir en áreas peligrosas donde el riesgo de asaltos y extorsión es constante. Una práctica aún más insólita es que algunos reclusos comparten su celda con sus familias, algo impensable en otros sistemas penitenciarios. Desde el exterior, la policía mantiene una presencia simbólica, sin intervenir en el control interno que ejercen los líderes de los reclusos. Estos líderes suelen imponer el orden mediante métodos violentos, incluyendo la extorsión y, en ocasiones, la tortura. A pesar de este entorno hostil, San Pedro ofrece oportunidades. Algunos reclusos logran abrir tiendas o brindar servicios, creando una economía clandestina donde el dinero y la influencia determinan las condiciones de vida. Este equilibrio, sin embargo, es frágil. Las tensiones entre los sectores sociales y los conflictos de poder mantienen al sistema en un estado constante de inestabilidad. Cada día es una lucha por sobrevivir y preservar la dignidad en un entorno donde la desesperación y el control se entrelazan. San Pedro es un microcosmos complejo que pone en cuestión el concepto mismo de una prisión. ¿Es un lugar para la reclusión o un entorno donde la capacidad de supervivencia define el control? Los reclusos no solo enfrentan el castigo por sus crímenes, sino también el reto de conservar su humanidad en un espacio que parece haber sido olvidado por el resto del mundo. Aquí, en medio del caos, nacen nuevas historias de resistencia y horror, cada una escrita en los pasillos donde la realidad supera cualquier ficción imaginable. Delfines negros y prisiones imposibles. ¿Qué harías si estuvieras encerrado en una celda dentro de otra celda, rodeado de acero y control absoluto? La prisión del Delfín Negro, una de las más antiguas de Rusia, se encuentra cerca de la frontera con Kazajistán y es conocida por albergar a los criminales más peligrosos, incluidos asesinos en serie, terroristas y caníbales. Desde el momento en que se cruzan sus puertas, marcadas por una escultura de delfín negro, el control absoluto domina cada aspecto de la vida interna. Los prisioneros son sometidos a un régimen implacable diseñado para aplastar cualquier intento de resistencia. Los internos deben seguir un estricto protocolo al ser trasladados, caminar doblados por la cintura y con los ojos clavados en el suelo. Esta estrategia no solo busca deshumanizar, sino también impedir que puedan observar el entorno y planear posibles fugas. Cada movimiento es monitoreado mediante cámaras de vigilancia las 24 horas del día, mientras los guardias realizan rondas constantes. No existe cafetería ni áreas comunes.
Los prisioneros reciben en sus celdas 4 raciones diarias de una simple sopa. Las celdas son estructuras diseñadas para maximizar la seguridad, separadas del exterior por 3 gruesas puertas metálicas. Este diseño impide cualquier tipo de interacción o comunicación entre los reclusos. Aislados en espacios reducidos, deben permanecer en confinamiento durante 23 horas al día, con solo 90 minutos para hacer ejercicio en una jaula al aire libre. Durante ese breve tiempo, sus celdas son inspeccionadas en busca de objetos prohibidos. A pesar de los informes oficiales que aseguran un ambiente controlado, numerosos testimonios de antiguos prisioneros contradicen esa versión. Describe escenas de tortura, condiciones inhumanas y una falta absoluta de contacto humano. A los internos se les permite tener únicamente algunos objetos personales, como libros, un periódico y una radio, lo que refuerza su aislamiento total. El verdadero castigo en el Delfín Negro no es físico, sino psicológico. La soledad extrema, combinada con el silencio permanente, rompe el espíritu de los internos, llevándolos poco a poco a la locura. Muchos describen cómo la falta de estímulos y contacto humano destruye cualquier posibilidad de redención. Incluso los guardias que trabajan en este lugar admiten sentir el peso opresivo del entorno, que parece consumir a todos los que cruzan sus puertas. Este sistema plantea una pregunta inquietante. ¿Es realmente un método de rehabilitación o una maquinaria diseñada para destruir a los reclusos? Las historias ocultas dentro de estos muros raramente ven la luz del día, permaneciendo como ecos de un sufrimiento constante. El Delfín Negro es un símbolo de cómo el control extremo puede convertir una prisión en un infierno del que pocos logran escapar emocionalmente intactos. Aquí, la batalla por la supervivencia es diaria, y la oscuridad que envuelve este lugar no tiene fin. Nadie escapa del infierno de ADX Florencia. La prisión ADX Florence, ubicada en las montañas rocosas de Colorado, Estados Unidos, es considerada el lugar más temido para los criminales más peligrosos del mundo. Terroristas, asesinos y líderes de organizaciones criminales son enviados a este centro diseñado para el aislamiento absoluto. Aquí no se trata solo de castigo físico, sino de una completa separación del contacto humano, donde la esperanza se extingue tras sus muros de cemento reforzado. Construida en 1994, ADX Florence surgió como una respuesta a violentos disturbios en otras prisiones. Su estructura fue pensada para erradicar cualquier posibilidad de fuga, motines o comunicación entre los reclusos. Los internos permanecen 23 horas al día en celdas de confinamiento individual. Estas celdas son espacios de apenas unos metros cuadrados, equipadas con una cama de hormigón, un pequeño escritorio y un lavabo de acero inoxidable. Todo está diseñado para evitar cualquier riesgo de rebelión o interacción indebida. Sin embargo, el verdadero sufrimiento en ADX Florence es psicológico. Los prisioneros pueden pasar años sin contacto directo con otro ser humano. Los guardias supervisan a través de puertas reforzadas, sin necesidad de interacción. Los internos más notorios incluyen a Dzhokhar Tsarnaev, responsable del atentado en el Maratón de Boston, y al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esta prisión ha sido apodada el Alcatraz de las Rocosas, pues escapar de aquí es una fantasía imposible. Las únicas interacciones permitidas ocurren durante 1 hora diaria en un patio cerrado. Este espacio, más similar a una jaula, no permite ninguna vista directa entre prisioneros. Durante esos 60 minutos, los internos caminan en círculos o observan el cielo, un acto que muchos consideran una forma de tortura mental. Este aislamiento extremo distorsiona la percepción del tiempo y la realidad. Algunos prisioneros recurren a la lectura de libros o a la meditación, mientras otros sucumben al silencio opresivo. Las llamadas telefónicas son raras y estrictamente controladas. La única esperanza de los reclusos es demostrar buen comportamiento durante al menos 1 año, lo que podría llevar a un traslado a una prisión con menos restricciones. Sin embargo, no todos soportarán este nivel de confinamiento. Los registros muestran múltiples intentos de suicidio dentro de estos muros, algunos de ellos exitosos. El aislamiento se convierte en un enemigo constante, fragmentando el espíritu humano
y recordando a los prisioneros que en ADX Florence la libertad es solo un recuerdo distante. Este sistema de aislamiento absoluto genera un debate polarizado. Algunos lo consideran necesario para contener a los delincuentes más peligrosos, mientras que otros lo denuncian como una violación de los derechos humanos. Lo único cierto es que ADX Florence es uno de los lugares más impenetrables y temidos jamás construidos. Aquí no hay escapadas. Aquí el tiempo pierde todo significado. Isla Rikers, la cárcel donde el peligro supera a las calles. ¿Puede una prisión ser más peligrosa que las mismas calles que buscan proteger? La prisión de Rikers Island, ubicada en el East River de Nueva York, es uno de los complejos penitenciarios más temidos del mundo. Desde su inauguración en 1932, Rikers ha sido un símbolo de violencia, hacinamiento y abusos sistemáticos. Compuesta por 10 prisiones, alberga millas de detenidos, muchos de ellos en prisión preventiva, sin una condena formal. Con más de 80 años de historia, la imagen pública de Rikers es tan perturbadora que su cierre está programado para el año 2027. Las condiciones de vida en este lugar son inhumanas. Los internos enfrentan temperaturas extremas, escasez de alimentos y acceso deficiente a servicios médicos. El hacinamiento es tan grave que en ciertos momentos no hay espacio suficiente para que los reclusos puedan acostarse. Sin embargo, el mayor peligro no es físico, sino el ambiente de constante violencia que domina la isla. Los grupos organizados de internos controlan muchos aspectos de la vida diaria, lo que genera luchas internas que frecuentemente terminan en ataques brutales. Los guardias mal preparados y superados en número tienen un control limitado sobre lo que ocurre dentro de los muros. Los motines son frecuentes y las denuncias de abusos físicos por parte de otros reclusos y funcionarios penitenciarios son incontables. Para muchos, sobrevivir en Rikers es una batalla constante, una lucha por mantenerse con vida en un entorno diseñado para quebrar tanto el cuerpo como la mente. A lo largo de las décadas, el deterioro de Rikers ha sido alimentado por la burocracia, la falta de inversión y una gestión negligente. Diversos intentos de reforma han fracasado en mejorar las condiciones. En el año 2017, el alcalde Bill de Blasio anunció un plan para cerrar el complejo, proponiendo sustituirlo por prisiones más pequeñas y modernas distribuidas en distintos distritos de la ciudad. Este cambio busca mejorar la seguridad y facilitar la rehabilitación de los internos. Mientras tanto, el infierno en Rikers continúa. Los suicidios, intentos de fuga y colapsos mentales son comunes. Cada rincón de la isla está impregnado de un pesado silencio donde el miedo y la desesperación se convierten en compañeros constantes. Incluso los guardias permiten temer por sus vidas durante sus turnos. Rikers Island es un reflejo de los fallos más profundos del sistema de justicia penal. Aquí, la rehabilitación parece un concepto olvidado, reemplazado por el castigo. Las preguntas sobre su verdadera función permanecen atrapadas en los interminables pasillos de este lugar, donde la esperanza apenas es un susurro perdido entre los gritos de los reclusos. Tadmor, una prisión donde la vida vale menos que el silencio. La prisión militar de Tadmor, situada en el desierto de Siria, es un lugar marcado por historias de horror y represión política. Construida en los años 30, adquirió su oscura reputación en la década de los 80 durante el régimen de Hafez al-Assad. Aquí no existían diferencias entre prisioneros políticos y enemigos declarados del Estado. Todos fueron tratados con la misma brutalidad. Tadmor no buscaba la rehabilitación, sino la destrucción física y mental de sus internos. Uno de los eventos más aterradores ocurrió en junio de 1980, cuando, tras un intento de asesinato contra el presidente Assad, las fuerzas militares ejecutaron a cientos de prisioneros en un solo día. Los gritos de las víctimas se perdieron entre las paredes de la prisión, mientras sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Este hecho consolidó a Tadmor como un símbolo del terror estatal, una advertencia de lo que sucede cuando el poder absoluto no encuentra límites. Las torturas eran una parte habitual del régimen. Los sobrevivientes describen golpes interminables, ejecuciones arbitrarias y un aislamiento tan extremo
que muchos olvidan cómo sonaba una voz humana. Las celdas, pequeñas, oscuras y sin ventilación adecuada, atrapaban a los reclusos en un ambiente sofocante donde el calor y la humedad debilitaban tanto el cuerpo como la mente. Algunos eran obligados a permanecer desnudos durante semanas, expuestos a condiciones que los degradaban al extremo. A pesar de este tormento físico, el verdadero infierno era psicológico. Los prisioneros vivían bajo un temor constante, sabiendo que podían ser llamados en cualquier momento para interrogatorios de los que tal vez no regresarían. Los guardias, entrenados para deshumanizar, ejecutaban actos de crueldad con escalofriante eficiencia. Sin embargo, algunos reclusos encontraron fortaleza en la memoria de sus seres queridos, aferrándose a ella como única esperanza en medio de la oscuridad. En el año 2001, Tadmor cerró, pero su legado de horror persistió. Con el inicio de la guerra civil siria, la prisión fue reabierta temporalmente antes de ser capturada por el ISIS en 2015. Los militantes demolieron gran parte de la instalación en un acto simbólico, intentando borrar las huellas de los crímenes cometidos allí. Sin embargo, la demolición no pudo extinguir el recuerdo de las atrocidades. Las sombras de Tadmor aún se proyectan sobre Siria. Los testimonios de los sobrevivientes siguen siendo una advertencia viva sobre el costo del autoritarismo extremo. En este lugar donde hasta el silencio pesaba como una condena, la humanidad fue llevada a sus límites más oscuros. Nadie que cruzó sus puertas salió siendo el mismo. ¿Puedes sobrevivir al infierno de Diyarbakir? ¿Qué harías si cada día estuvieras al borde de la muerte sin escapatoria posible? La prisión de Diyarbakir, ubicada en el sureste de Turquía, es conocida como uno de los lugares más brutales jamás construidos. Inaugurada en 1980, durante un período de inestabilidad política, pronto se convirtió en un símbolo de opresión, tortura y muerte. Aquí, la vida humana no tenía valor alguno. Los primeros años de su existencia fueron marcados por una brutalidad tan extrema que los reclusos lo llamaban el infierno de Diyarbakir. Dentro de estos muros, los presos enfrentaban palizas constantes, largas horas de aislamiento y torturas sistemáticas. La violencia era tan excesiva que los guardias incluso entrenaban a sus perros para atacar los genitales de los prisioneros. El capitán Esat Oktay Yildiran, uno de los oficiales más temidos, utilizaba métodos de intimidación que dejaban cicatrices indelebles en quienes lograron sobrevivir. Las mujeres encarceladas tampoco eran una excepción. En sus pabellones sufrían abusos físicos y psicológicos, algunas veces abejaciones que iban más allá de lo imaginable. En 1996, una redada masiva dentro de la prisión dejó un saldo de 10 muertos y más de 40 heridos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó años después de que el gobierno turco había empleado una fuerza excesiva, pero nada pudo revertir los horrores que miles de prisioneros habían vivido. La propuesta de transformar esta prisión en un museo o una escuela sigue sin concretarse, mientras las sombras del pasado continúan acechando entre sus paredes. La Santé, una prisión donde la esperanza se evapora. En pleno corazón de París se oculta una de las cárceles más oscuras de Europa. La prisión de la Santé, inaugurada en 1867, se ha ganado una reputación siniestra por sus condiciones inhumanas. Los reclusos aquí no solo enfrentan castigos físicos, sino también un sistema despiadado de violencia interna. Este lugar es una jungla, donde los más fuertes dominan y esclavizan a los débiles. Los testimonios de antiguos prisioneros revelan una existencia de pesadilla. Ratas, piojos y enfermedades son parte de la vida diaria. Las celdas están sobrepobladas y muchos internos comparten espacios mínimos donde apenas pueden moverse. Los guardias, sobrepasados por la situación, tienen un control limitado, lo que agrava la tensión constante entre los internos. Las agresiones son tan comunes que para algunos la única salida ha sido el suicidio. A pesar de los intentos de mejorar las condiciones, la Santé sigue siendo un lugar donde la desesperación y la violencia son moneda corriente. Cada día que un recluso pasa tras estos muros se convierte en una lucha silenciosa contra la locura. Alcatraz.
La escape imposible. ¿Realmente se puede escapar de una prisión construida para ser perfecta? Situada en una isla rodeada por las gélidas aguas de la bahía de San Francisco, la Penitenciaría Federal de Alcatraz es uno de los centros penitenciarios más famosos del mundo. Construida en 1934, esta prisión albergó a algunos de los criminales más notorios, como Al Capone y George Ametralladora Kelly. Las medidas de seguridad en Alcatraz eran implacables. Los reclusos vivían bajo una disciplina estricta, con horarios rigurosos y mínimas posibilidades de comunicación con el exterior. Los intentos de fuga eran casi un acto suicida. Las corrientes marinas alrededor de la isla eran tan fuertes que ahogaban cualquier esperanza de éxito. A lo largo de su historia, 36 prisioneros intentaron huir, pero la mayoría terminó recapturada, muerta o desaparecida en las aguas. Sin embargo, Alcatraz también era un lugar donde el aislamiento y el silencio cobraban un alto costo psicológico. Muchos presos desarrollaron problemas de salud mental debido a las largas horas en celdas solitarias. En 1963, la prisión fue cerrada debido a los altos costos de mantenimiento, pero su leyenda como la cárcel más segura del mundo persiste. ¿Cómo sobrevivir en un campo de horrores? Campo 22. En lo más recóndito de Corea del Norte existe un lugar que parece salido de las más oscuras historias de opresión. El Campo 22, creado en 1965, es un campo de prisioneros políticos donde no solo los condenados, sino también sus familias, son enviados de por vida. Aquí, la ley no existe. Los presos son tratados como menos que humanos, sometidos a torturas diarias y trabajos forzados. Las condiciones son absolutamente inhumanas. Las raciones de comida son tan escasas que los prisioneros cazan ratas y ranas para poder sobrevivir. El trabajo es obligatorio, incluso para aquellos que están heridos o enfermos. Cámaras de tortura, jaulas y castigos extremos son parte de la rutina diaria. Las familias que cooperan pueden vivir juntas en pequeñas chozas, aunque éstas están en condiciones deplorables. Cada año, miles de personas mueren en este lugar, en su mayoría niños que no logran superar las enfermedades ni la desnutrición. Los guardias, armados y entrenados, aplican una disciplina que roza la crueldad más absoluta. Nadie que entre en este campo espera salir con vida. Las historias que han surgido de este sitio han dejado al mundo sin palabras, mostrando un nivel de sufrimiento que desafía toda lógica y humanidad. ¿Puede el hacinamiento llevarte a la locura? Prisión de Gitarama. Imagínate estar rodeado de millas de personas sin poder moverte ni un solo centímetro. En la ciudad de Muhanga, en Ruanda, se encuentra la prisión de Gitarama, un lugar que desafía a cualquier humano estándar. Diseñada para albergar a 500 reclusos, esta prisión ha llegado a contener a más de 6.000, generando una situación de hacinamiento extremo. Aquí, los prisioneros deben permanecer de pie durante horas o incluso días, sin posibilidad de sentarse o acostarse. La falta de saneamiento es aterradora. Los reclusos se ven obligados a caminar y dormir sobre sus propios excrementos, lo que ha generado una crisis de infecciones. La atención médica es inexistente y las amputaciones improvisadas son una medida de último recurso para quienes sufren gangrena o heridas graves. El hambre es constante, ya que la comida es insuficiente y de baja calidad, provocando desnutrición severa. La desesperación crea un ambiente caótico. Las peleas por recursos básicos son comunes y el desgaste psicológico lleva a muchos al borde de la locura. En Gitarama, cada día es una lucha contra el cuerpo y la mente, donde el único objetivo es sobrevivir a otro amanecer. Kiri Kiri, una prisión donde los privilegios se compran con supervivencia. ¿Cómo es posible que en una cárcel el dinero pueda decidir tu destino? En el estado de Lagos, Nigeria, se encuentra la prisión de máxima seguridad de Kirikiri, conocida tanto por su hacinamiento como por las diferencias abismales entre los reclusos. Construida en 1955, originalmente estaba destinada a menos de 1.000 prisioneros. Sin embargo, hoy alberga más de 1.600. Los internos comunes sobreviven en condiciones deplorables. Las habitaciones, diseñadas para 10 personas, llegan a alojar a más de 80.
Las raciones diarias de comida, equivalentes a menos de $3 estadounidenses, son insuficientes, obligando a muchos presos a cocinar con los pocos recursos que consiguen. Pero, en contraste, existe una sección VIP dentro de Kirikiri, donde algunos reclusos tienen acceso a electricidad, cocineros personales e incluso comodidades como televisores. Este sistema crea una jerarquía peligrosa. Los privilegios son reservados para quienes pueden pagarlos, mientras los demás se enfrentan a la violencia, enfermedades y abusos cotidianos. La tensión entre estos dos mundos dentro de los mismos muros convierte a Kirikiri en una prisión donde la corrupción define la calidad de vida de sus internos. Sabaneta. Un infierno de violencia y calor infernal. La prisión de Sabaneta es una jungla de concreto donde el control ha sido arrebatado por bandas de reclusos. Ubicada en Maracaibo, Venezuela, esta prisión fue inaugurada en 1958 con capacidad para 700 reclusos. Sin embargo, en su peor momento llegó a albergar a más de 3.700. Este hacinamiento, combinado con el escaso control de las autoridades, se convirtió a Sabaneta en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Las bandas organizadas manejaban gran parte de la vida interna. Los reclusos debían pagar por protección, comida y hasta por espacios donde dormir. Las condiciones eran insoportables. El calor, la falta de agua potable y la atención médica deficiente causaban enfermedades mortales. Los motines eran frecuentes y en muchas ocasiones terminaban con decenas de muertos. En el año 2013, un motín particularmente sangriento, que dejó 16 muertos, llevó a la clausura definitiva de la prisión. Hoy existen planes para transformar Sabaneta en un museo, pero el legado de violencia y corrupción que marcó este lugar no será fácil de olvidar. En los muros de Sabaneta quedó grabada una de las etapas más sombrías del sistema penitenciario venezolano, donde la ley era un concepto inexistente y la supervivencia un privilegio de pocos. El rodeo. La prisión donde las armas nunca dejan de sonar. ¿Qué sucede cuando una prisión se convierte en un campo de batalla constante? En el estado de Miranda, cerca de Caracas, Venezuela, se encuentra el rodeo, una prisión conocida por su violencia implacable. Construida a finales del siglo XX, el rodeo fue diseñado para albergar a una cantidad limitada de reclusos. Sin embargo, la población se disparó a niveles insostenibles, lo que desató el caos. Las bandas dominan el sistema penitenciario. Dentro de los muros no existe un control efectivo por parte de los guardias, y el tráfico de armas es tan frecuente que muchos reclusos poseen pistolas y cuchillos. Los motines en esta prisión han captado la atención internacional, siendo uno de los más brutales el ocurrido en el año 2011, cuando las fuerzas de seguridad tardaron semanas en retomar el control tras un enfrentamiento masivo que dejó múltiples muertos y heridos. El hacinamiento, la escasez de agua potable y la falta de medicamentos agravan las condiciones. En el rodeo, sobrevivir no es solo cuestión de suerte, sino de mantener alianzas o ser parte de las estructuras criminales. Este lugar es un verdadero infierno donde la muerte siempre ronda cerca. Geldani, una prisión donde la humanidad se pierde en el dolor. ¿Cuántos gritos se necesitan para que el mundo escuche los horrores de una prisión? En la ciudad de Tiflis, Georgia, se encuentra la prisión de Geldani, un nombre que ha quedado asociado a brutales violaciones de derechos humanos. Fundada como el centro penitenciario número 8, la situación en Geldani llegó a un punto de crisis en el año 2012, cuando se filtraron videos que mostraban a los guardias torturando y abusando sexualmente de los reclusos. Estos hechos provocaron una indignación masiva, llevando a protestas en todo el país. Sin embargo, los problemas estructurales siguen presentes. Las celdas están hacinadas, sin ventilación ni acceso adecuado a agua potable. Los internos soportan violencia constante y reciben escasa o nula médica. La tensión psicológica es abrumadora, lo que ha llevado a un incremento en las tasas de problemas mentales y suicidios. La imagen de Geldani se ha convertido en un símbolo de abuso estatal, un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, las prisiones pueden ser auténticas cámaras de tortura disfrazadas de centros correccionales. Playa Negra.
donde los presos son fantasmas del pasado. Imagina un lugar donde los gritos son tan antiguos como las paredes mismas. La prisión de Playa Negra, situada en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial, es un centro marcado por las atrocidades cometidas durante décadas. Construida en la época colonial española, Playa Negra se ha convertido en un símbolo de represión política. Aquí se encarcelan a los opositores del régimen, enfrentándose a condiciones que los borran de la existencia pública. Los prisioneros viven en celdas superpobladas, a menudo sin camas, y soportan calor extremo, hambre y maltrato. Las torturas incluyen métodos inhumanos como palizas y privaciones sensoriales. Muchos de los que entran en Playa Negra nunca salen. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales son frecuentes, pero las autoridades mantienen un estricto control sobre la información que sale de este lugar. La comunidad internacional ha condenado repetidamente los abusos, pero la realidad es que Playa Negra sigue siendo un oscuro recordatorio de cómo el poder absoluto puede consumir hasta la última chispa de la humanidad en quienes caen en sus garras. Butyrka. Una cárcel donde el pasado aún duele. ¿Puede una prisión sobrevivir a los siglos como una máquina de sufrimiento? En Moscú, Rusia, se encuentra la prisión de Butyrka, una de las más antiguas del país. Fundada en el siglo XVII, ha sido testigo de algunos de los periodos más oscuros de la historia rusa, especialmente durante la era soviética. Aquí, los interrogatorios y ejecuciones políticas se llevaron a cabo con una regularidad aterradora. Hoy, las condiciones siguen siendo espeluznantes. Las celdas, diseñadas para albergar a 12 personas, a menudo contienen más de 30 reclusos, generando una atmósfera de tensión constante. La falta de acceso a agua potable, instalaciones sanitarias inadecuadas y una atención médica prácticamente inexistente hacen de Butyrka un lugar donde las enfermedades proliferan sin control. Los sobrevivientes de este lugar describieron el confinamiento como un golpe psicológico continuo. La violencia entre reclusos es rutinaria y los guardias, al igual que en otras prisiones del país, parecen estar más enfocados en mantener el orden mediante la fuerza que en mejorar las condiciones de vida. En Butyrka, el paso del tiempo se siente en cada grieta de sus muros, mientras los ecos de los tormentos del pasado continúan acechando cada rincón. Mendoza, una prisión donde los presos se cosen los labios. ¿Qué tan desesperado debes estar para coser tu propia boca en protesta? En la provincia de Mendoza, Argentina, la prisión de Mendoza es conocida por sus condiciones inhumanas. Construida en 1886 para albergar a 600 reclusos, en la actualidad contiene más de 1.600. El hacinamiento es extremo, con celdas de apenas 4 metros cuadrados donde hasta 5 presos deben dormir en el suelo sin colchones. Las denuncias de tortura y malos tratos han sido constantes. Los reclusos no tienen acceso a un sistema de saneamiento adecuado, utilizando bolsas y botellas como baños improvisados. La atención médica es prácticamente inexistente, lo que ha llevado a brotes de enfermedades y muertes evitables. En 2005, un grupo de internos llevó a cabo una protesta drástica. Se cosieron los labios para exigir mejores condiciones de vida. La violencia dentro de la prisión es endémica, alimentada por la falta de recursos y la brutalidad de algunos guardias. Los abusos no solo se limitan a los presos, sino que incluso las familias de los detenidos han sido víctimas de intimidación y agresiones. Mendoza es un lugar donde la esperanza ha sido reemplazada por el sufrimiento constante.